Bienvenidos a su programa Proyecto Vida Integral. Es un gusto estar con ustedes y el día de hoy vamos a tocar un tema llamado benignidad. Todos estos temas que vamos a ir tocando cada semana es porque queremos compartir con ustedes valores eternos para desarrollar un estilo de vida saludable. Y es muy importante que podamos ir viendo cada uno de estos temas. Vamos a estar hablando del fruto del Espíritu en cada uno de estos temas. Como anteriormente ya habíamos hablado del tema del amor, el día de hoy corresponde a lo que es benignidad. Pero, ¿qué es benignidad? Para cada uno de ustedes, ¿qué significa esta palabra, benignidad? Si tienen la respuesta, van a aparecer los teléfonos en pantalla, así como el correo electrónico de Proyecto Vida Integral. Bien, benignidad. Y el sinónimo de benignidad es benevolencia, generosidad, amabilidad, gentileza, misericordia. Pero, ¿qué es lo contrario a la benignidad? Lo opuesto a la benignidad es la severidad. Hay un término llamado austeros, y este término relaciona lo que es el sabor amargo, el sabor agrio, como el vino no maduro, o también como un fruto verde, un fruto cuando no está maduro. ¿Sí? Si lo podemos visualizar, esa dureza de, por ejemplo, el aguacate, si tú has ido al mercado y has visto los aguacates cuando están todos duros, pues obviamente ese aguacate no lo puedes consumir. ¿Sí? De hecho, este aguacate difícilmente lo puedes partir y al contrario, si lo consumes, hace daño a tu organismo. Bueno, pues hablando de lo que es lo contrario, lo que es la severidad, así es el carácter de una persona cuando es severa. Lastima lo que son las emociones, lastima a las personas. Pero vamos a adentrarnos un poco más a lo que es este tema. Bien, hablamos de lo que es severidad, pero también hay un sinónimo llamado austeros. Este sinónimo debe ser distinguido con el término, es un término griego que se llama esquiros. Y se aplica a aquello que se refiere a lo que es húmedo y a lo que es rugoso, desagradable al tacto. Nuevamente estamos hablando de lo que es lo contrario a la benignidad. Este término necesariamente es un término que denota reproche, tanto para las personas con las que nos estamos relacionando, y denota también un carácter que es endurecido, un carácter áspero, un carácter rígido. Obviamente que la benignidad, que es lo contrario, sugiere una actitud condescendiente. Pero bien, en cuanto a lo que es la benignidad, por supuesto que es todo lo contrario. La benignidad sugiere lo que es condescendiente, lo que es amable. Si lo podemos visualizar en cuanto a lo que puede hacer un juez normalmente exige lo que es la pena justa para la persona que ha cometido una falta. Pero lo que denota aquí benignidad es más bien lo que es una justicia circunstancial, una justicia que demanda misericordia. Si lo podemos visualizar en cuanto a lo que es el área espiritual, podemos tomar en cuenta lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros estábamos condenados a la muerte eterna, el Señor Jesús fue misericordioso y es misericordioso desde el momento que Él no paga con severidad nuestros actos ni nuestra actitud. Podemos ser personas severas, podemos ser personas ásperas, faltas de humildad, como bien nos dice el tema. Pero el Señor Jesús tiene misericordia para cada uno de nosotros. Y Él utiliza esta misericordia para llevarnos aquí a la salvación. Él es benigno. Por lo tanto, la actitud debe de ser de una persona benigna igual a la actitud del Señor Jesús para con cada uno de los semejantes. La benignidad describe la habilidad de actuar para el bienestar
de quienes abusan de la paciencia. ¿Has tenido alguna situación de este tipo? Hay personas que abusan de la paciencia. Hay personas que a lo mejor tú en casa podrías estar pasando por una situación de estas. Que a lo mejor tu esposa, tus hijos, tus hijas o tu esposo, etcétera, ¿sí? Está en una situación difícil y tú estés atravesando exactamente por este problema en el cual tú ya estás carente de paciencia para con la otra persona. Pero ¿de qué nos está hablando este tema? De la benignidad, de que debemos de ser buenos, de que debemos de tener una actitud humilde, una actitud paciente para con los demás. Pero es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Es una decisión que tanto tomas tú como puedo tomar yo. Pero vamos a hablar más de este tema después de este corte. En ocasiones pasamos por momentos que nos impiden vivir en plenitud. Atrévete a dar el primer paso. Nosotros te ayudamos. En Salud Mental Psicólogos te brindamos atención psicológica integral basada en principios bíblicos. Como cristianos, estamos comprometidos para acompañarte, reconocer tus fortalezas y talentos para que vivas de victoria en victoria. Te esperamos en José Alvarado número 13, Despacho E, Colonia Roma Norte. O llámanos al 6650-1601. Salud Mental Psicólogos, caminando juntos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos en su programa Proyecto Vida Integral y estamos tratando el día de hoy el tema benignidad. Bueno, pues en el tema anterior estábamos desarrollando lo que es benignidad, crestotes del griego. Y la palabra describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de la paciencia. Si recordamos, bueno, pues poníamos de ejemplo, si estás en una situación difícil en casa, tratando esta situación de paciencia por un problema dentro de tu hogar, obviamente que nuestra vida a veces es muy limitada, nuestra paciencia es muy limitada más bien, en cuanto a querer soportar las situaciones de otras personas, las actitudes de otras personas. Pero es importante entender que el Señor Jesús nos ha enseñado que dentro de la benignidad o de este fruto del Espíritu podemos salir adelante de los problemas y de las situaciones difíciles. Vamos a desarrollar más adelante este tema. La palabra, como comentábamos, describe la habilidad de actuar. Pero ¿cómo actuamos? ¿Por nuestras fuerzas? ¿O es una habilidad que te da el Espíritu Santo? Esta habilidad, por supuesto, que la da el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu a morar con nosotros y cada uno de los frutos que va desarrollando el Señor Jesús a través del Espíritu Santo en nuestra vida, nos da la habilidad para poder madurar, para poder crecer en el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo borra lo que es la agresividad de carácter de quien está bajo su control. Te quiero preguntar, ¿tú estás pasando por esta situación en donde tu carácter es áspero, en donde tu carácter es severo, en donde tu carácter es difícil? Hay muchas personas que dicen, es que mi carácter es tan difícil que ni siquiera yo me aguanto. Y puede ser esta situación en la cual puedas estar atravesando, ¿no? Un carácter tan difícil que no aguantes a las personas, no aguantes las situaciones en tu trabajo, en tu casa, con la sociedad, con los parientes, etcétera. Pero Dios tiene una respuesta para todo esto, y es la benignidad. Nuevamente, como te comentaba hace un momento, es el control del Espíritu Santo que ejerce en nuestra vida y que desarrolla este carácter, esta habilidad de ser benignos para con las personas. Y hablando de la habilidad sugiere no querer ofender a nadie, ni causarle ningún dolor. Benevolencia es la acción
de gentileza. Y la gentileza es la gentileza al trato para con los otros. La palabra describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de la paciencia. Pero vamos a las Escrituras. Y me gustaría invitarte a que viéramos Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 13. Y dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay características y puntos importantes en este versículo y podemos denotarlos. Nos dice que seamos como escogidos de Dios, santos y amados. También nos dice que debemos de ser misericordiosos y benignos, de humildad y mansedumbre y paciencia, pero también que debemos soportarnos los unos con los otros y perdonarnos los unos con los otros. Sí podemos darnos cuenta de esta maravilla, de esta belleza, de aplicar la benignidad en nuestra vida. Esto es libertad, amigo que nos escuchas. Es la libertad que el Señor Jesús quiere darnos en nuestra vida. No el hecho únicamente de ser buenos o de creer ser buenos, de creer ser benignos, porque tenemos enseñanza desde nuestros padres o desde nuestra cultura de lo que puede ser bueno, y que si hacemos bien a la gente, quizá dándoles 1 peso, 10 pesos, eso es benignidad y es bondad. Que si a las personas, por el hecho nada más de no ofenderlas o no decirles una grosería, bueno, pues es que ya somos benignos. Pero no es así. El Señor utiliza otros parámetros para enseñarnos lo que es benignidad. No nuestros parámetros, no los parámetros de la humanidad o de los cánones morales, sino los parámetros de Dios, los que están en su palabra. Pero vamos a seguir hablando de la benignidad después de este corte. Te invito a que te quedes con nosotros. En ocasiones pasamos por momentos que nos impiden vivir en plenitud. Atrévete a dar el primer paso. Nosotros te ayudamos. En Salud Mental Psicólogos te brindamos atención psicológica integral basada en principios bíblicos. Como cristianos, estamos comprometidos para acompañarte, Reconocer tus fortalezas y talentos. para que vivas de victoria en victoria. Te esperamos en José Alvarado número 13, Despacho E, Colonia Roma Norte. O llámanos al 6650-1601. Salud Mental Psicólogos, caminando juntos. Gracias por continuar con nosotros y les recordamos que están en su programa Proyecto Vida Integral y el tema del día de hoy es benignidad. Bien, continuamos con lo que es la escritura en cuanto al tema benignidad. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3 nos dice así. Vamos a leer de lo que es el capítulo 1 y 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Nos está hablando aquí nuevamente el Señor Jesús a través de la Escritura de la benignidad, pero nos está dando recomendaciones en cuanto a lo que debemos de hacer anteriormente, que debemos desechar todo lo malo, debemos de dejar todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y detracción, todo lo que es contrario a la benignidad. Y nos invita, por supuesto,
a que crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús? A través de su palabra, a través de lo que nos ha dejado escrito en este libro que es la Biblia. También hay un versículo en Efesios 4:32 que nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Podemos entender toda la bendición que lleva el ser benignos, pero también la bendición que lleva la recomendación que hace a nuestra vida a través de la palabra. Nos está instando a practicar la misericordia y el perdón para con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, y así poder practicar lo que es la benignidad. La benignidad bíblica demuestra un equilibrio sensible. Este equilibrio sensible no excede. Muestra el tierno toque de Dios cuando realmente se necesita. Con quienes se necesita firmeza, se es firme. Jesús fue imparcial al tomar todas sus decisiones, y al hacer juicio, el Señor Jesús fue imparcial y fue de firme actitud en el momento que tenía que hacer juicio o en el momento que tenía que disciplinar, pero también era y es en gran misericordia el Señor Jesús, justo. Trató con ternura a los niños, a los desamparados, a los paralíticos y a los despreciados. Pero aquellas personas que conocían de la palabra de Dios, como los fariseos, aquellas personas que ponían cargas hacia el pueblo que ni siquiera ellos podían llevar, hablando de los fariseos, también fue justo y fue directo el Señor Jesús para con ellos. Él establecía en su palabra cada característica que debían de tener las personas que seguían a Dios y que utilizaban la Escritura para un cambio en sus vidas. No así como los fariseos, que únicamente ponían cargas a los demás y ellos simplemente seguían en la misma actitud. Ahora, hermano y amigo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tanto te gustaría cambiar en tu vida? ¿Te gustaría que fuera diferente? ¿Que pudieses practicar la benignidad para con los tuyos, para con tu familia? Ahora que estamos comenzando un nuevo año, que han pasado algunos días en este enero, pero nunca es tarde para tomar una decisión de cambio en la vida de las personas. Cada uno de estos temas de cualidades de carácter nos va a ayudar a entender y a desarrollar exactamente esto, el carácter en nuestra vida. Nos está mostrando lo que es el fruto del Espíritu, el mismo fruto que el Señor Jesús enseñó en el siglo I y sigue enseñando hasta nuestros días. La pregunta el día de hoy es: ¿quieres tomar esta decisión de cambiar tu vida, amigo? Esta decisión de que tu vida sea transformada y la vida de los tuyos sea transformada para que vivas una vida libre, una vida en paz. Estas preguntas las hago porque la respuesta está ahí, en tomar solamente la decisión de seguir al Señor Jesús. Hacer una oración en donde tú reconozcas que el Señor Jesús murió por tus pecados, que el Señor Jesús dio su vida en la cruz para que tú tengas vida eterna. Amigo que nos ves, gracias, estamos en Proyecto Vida Integral, y no te olvides que hay nuevos temas de cualidades de carácter para tu vida. Gracias. Te dejamos con esta entrevista. Dios
le bendiga, amigos y hermanos televidentes de Alcance Televisión. Mire, aquí en la bella ciudad de México, la capital del mundo, saludando a todo el mundo y gracias por su sintonía. Y el día de hoy tengo la grata compañía del pastor Gamaliel Cerda. Hermano, qué gusto, del proyecto Vida Integral. Así es. Tiene usted no solo el pastorado de esa iglesia, sino muchos centros de adoración aquí en México, ¿verdad? Pues sí, en este año el Señor nos permite estar abriendo 5 centros de predicación en las cercanías. Bueno. Estado de México, Cuernavaca y aquí 3 en el Distrito Federal. Pues felicidades, hermano, por el alcance que están teniendo. Y también sé que tienen un tremendo centro de rehabilitación, Reto, ¿cómo se llama? Reto a la Juventud México, y legalmente somos una institución de asistencia privada. Y prácticamente tenemos ahorita 3 lugares como centro de rehabilitación, como programa social, que es aquí en el Distrito Federal, en Ciudad Juárez, Chihuahua, tenemos, y también tenemos otro, aunque no se llama Reto a la Juventud, en el Estado de México, en Tenancingo. Y con la ayuda de Dios estamos abriendo también en Veracruz. Oiga, pues todo esto es una gran bendición, no solo para la comunidad, sino para el reino de los cielos, porque son centros cristianos, ¿así es? Claro. Nosotros creemos que la cura total para cualquier problema de la vida está en Cristo. No descartamos otro tipo de ayudas que la gente necesita físicamente y todo, pero realmente el factor de cambio, el factor poderoso en este ministerio, viene de arriba. Pues qué bueno, felicidades. ¿Algún testimonio que le venga a la mente de un fruto de estos centros de rehabilitación? Bueno, mire, a uno aquí muy fresquecito es el que está atrás de esta cámara. Ándele, adiós. José Juan. Hola. Si algún día vamos a dar el testimonio en alguno de los programas, pero él realmente es un milagro. No solamente tuvo vida nueva en Cristo, sino también físicamente. Él estuvo totalmente perdido durante muchos años en la droga, la heroína, y él vino después de mucho tiempo, sufrió un accidente, creo que se cayó de 3 pisos, ¿verdad? Y estuvo él en el programa de rehabilitación durante 7 meses. El Señor transformó de tal manera su vida que hoy es uno de los más fieles colaboradores que tenemos. Y un gran hijo. Su papá es grande ya y él está encargado completamente del cuidado de su hijo. O sea, no solamente estamos hablando de que el Señor salvó su vida, sino que lo ha hecho un instrumento de bendición para su familia, pero también para la congregación, y él es maestro también aquí en el Centro de Rehabilitación en la Ciudad de México. Oiga, pues qué bueno, gracias a Dios por este fruto y muchos otros frutos más. Sí. Yo quisiera informarle a la audiencia de televisión que ustedes tienen un centro allá en Ciudad Juárez. Sí. Y ya, si no ya se está viendo, ya pronto se va a estar viendo a través de señal abierta, Alcance Televisión, en todo Ciudad Juárez. De veras. ¿Les pudiera decir usted a esas personas dónde pueden ir si necesitan rehabilitarse o algún miembro? Sí, claro. El contacto pudiera ser aquí. Nuestro teléfono aquí en la Ciudad de México es 55 39 43 45. Nuestra página web es retoalajuventud.com.mx y un mail aquí es retoalajuventud.ds@gmail.com. Y el centro que tenemos en Ciudad Juárez es exclusivamente para señoritas. Bueno, exclusivamente en el sentido de internado. Okay. Aunque allá también tenemos nosotros vinculación con algunos otros centros de rehabilitación para atender hombres. Okay. De la misma manera aquí en México, cuando viene alguien nos contacta, la enviamos a Ciudad Juárez. Nuestro programa de rehabilitación es de 9 meses, dividido en 3 etapas. Lo que es diagnóstico, la integración, rehabilitación principal y la reintegración. Estamos implementando ahora la 4ª etapa de seguimiento. Una vez que ya graduaron del programa, seguirlos un tiempo para seguirlos acompañando en el cambio que Dios hace en sus vidas.
Qué interesante. Y también tenemos la noticia, bueno, obviamente como lo anunció nuestro pastor, para quienes radican por acá en la Ciudad de México, es la misma información, ¿verdad? Que necesitan rehabilitarse o rehabilitar algún familiar. Pero también tenemos una buena noticia de que también el pastor Gamaliel Cerda está con su programa televisivo en Alcance Televisión todos los viernes, 7:30. ¿Es media hora, pastor? Es media hora. 7:30, y a ver si al rato se va a la hora, ¿verdad? Porque a mí me regañan, me dicen, oye, es muy poco tiempo en programas de media hora, pero eso no, digiriendo y recibiendo, ya se despiden. Pero usted puede ver al pastor Gamaliel Cerda en lo que se llama el programa Proyecto Vida Integral. Explíquenos, ¿de qué se trata el programa? Bueno, el programa tiene la tónica 100% evangelístico. ¿Qué quiere decir esto? Queremos compartir que hay un Dios que nos ama y que es la cura total para cualquier problema de la vida. Definitivamente. Y nuestro programa va a haber predicaciones de nuestra congregación, campañas que vamos a tener, pero también vamos a estar pasando y proyectando testimonios, vivencias de personas que han tenido una nueva vida. A través del programa hemos tenido también milagros que Dios ha hecho. Por ahí van a ver ustedes un milagro de una amiga nuestra que el Señor la sanó de cáncer. Nos muestra sus partes médicas cuando se le declaró el cáncer, y nos muestra también las pruebas cuando estuvo totalmente limpia de este cáncer. Y bueno, la mayoría de los que vamos a estar poniendo como testimonios son personas que han pasado por el programa de rehabilitación y que están viviendo en Victoria, y que van a ser de mucha inspiración para todos aquellos que nos vean. No dejen de invitar a personas que necesitan precisamente una vida nueva, que están involucrados en cuestiones de drogadicción o de alcoholismo. Así que usted no se pierda el programa, apúntelo ahí en su calendario, todos los viernes, 7:30 de la tarde a 8 hora centro, 6:30 a 7 hora pacífico, para que puedan ver este programa que se llama Vida Integral. Proyecto Vida Integral. Pues Sí. Muchas gracias, pastor, por este tiempo, esta entrevista, y aquí estamos en las instalaciones precisamente, ¿no? Aquí está de el Reto a la Juventud México, y de donde se congrega la iglesia de Proyecto Vida Integral. Sí, tenemos una congregación que se llama Proyecto Vida Integral. El ministerio es Reto a la Juventud México, institución de asistencia privada. Y de este ministerio nace la congregación Proyecto Vida Integral, donde les decía que el 95% de nuestros congregantes son graduados del programa y familiares de ellos. De eso se trata, que no se nos vayan otra vez al mundo, Así es. a andar de ociosos, sino ahora se integren a la comunidad cristiana, a la familia de la fe. La iglesia es el proyecto de seguimiento para muchos. Definitivamente. Bueno, y para todos, ¿verdad? Necesitamos estar en la iglesia hasta que Cristo venga. Si nos mandan a alguien de alguna congregación que se quiera venir a rehabilitar, mándenlo con toda la confianza, con la confianza de que una vez que se rehabilite, se regresa a su congregación para ser de bendición para ustedes. Pues ya lo escucharon, hemos tenido esta entrevista con el pastor Gamaliel Cerda, aquí desde la Ciudad de México, Distrito Federal, Ciudad de México. Muchas gracias, pastor, Gracias, y Dios lo pastor. siga prosperando en sus ministerios. Muchas gracias, que Dios les bendiga y los esperamos.